Hello mundo, bienvenidos a otro episodio más de este podcast Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solís, su host. Dale, dale. Dar la bienvenida a este programa Ciencia Política para Todos. Bienvenido Alejandro Reyes, él es politólogo, diputado por Comunidad Ciudadana. Bienvenido, gracias por tomarte el espacio para estar con nosotros. Muy buenas noches. Ahorita que estamos saliendo contigo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con gente joven que le interesa la política, que se ha preocupado de lo que va a pasar en el futuro inmediato y que también está dispuesta a escuchar las propuestas que nos incumben, especialmente a los jóvenes, porque van a cambiar nuestra forma de vida y también nuestra percepción de lo que es la política, ¿no? Quitarle el estigma de que la política es mala, sucia y engañosa, y más bien tratar de revalorizar lo que vendría a ser la práctica política, que es una práctica que es de bastante entrega por la sociedad y por la gente. Exacto. Tú, como ya mencioné brevemente, eres politólogo, pero ¿cómo empiezas hacia la política? Porque no todos los politólogos tienen aspiraciones políticas. Bueno, yo tengo una formación de ciencia política, soy licenciado en ciencias políticas, estudié la licenciatura en Chile, tengo una maestría en administración pública con políticas públicas en México y un diplomado en comunicación política y liderazgo en los Estados Unidos. También me atreví a meterme a lo que es administración de empresas. Cursé el MBA de la Católica, egresé del MBA, pero bueno, me falta todavía terminar la tesis, que no la pude terminar por todos los conflictos que hemos tenido el año pasado y por lo que está pasando ahora, ¿no? Que no podemos hasta ahora avanzar. A tu pregunta, perdón, yo me inicio en la ciencia política porque en realidad la política ha estado en mi crianza desde mi niñez. Yo siempre he tenido la vocación y la intención de crear, renovar la política. Justamente mientras yo crecía en los 90, bueno, se estaba dando un diferente tipo de forma de hacer política y bueno, en mi familia siempre se ha discutido política en las charlas de sobremesa y yo siempre he sido testigo, muchas veces mudo, pero ya con el tiempo creciendo, ya vertiendo opiniones, y siempre ha sido mi vocación. Como tú dices, no hay muchos politólogos que se dedican a la política práctica en sí. En mi caso, siempre ha habido la determinación de ser político práctico, ¿no? Obviamente sabiendo que uno tiene que formarse y mientras uno se va formando en la carrera, te vas dando cuenta que la teoría sirve mucho, pero cuando uno está en la práctica también varían muchas cosas. Entonces, como decía alguna vez un politólogo que escuché, que era bueno, bien amigo, lo ideal sería que haya mayor cantidad de politólogos políticos, porque en realidad el político por lo general no sabe, es un buen lector de la realidad, pero no tiene una proyección, mientras que el politólogo puede hacer una proyección teórica y de análisis político y pensar en un país de forma tal como un estadista, pero no siempre tiene las herramientas prácticas. Es bastante complicado tener ambas. En mi caso, siempre tuve la intención y la vocación de hacerlo y bueno, surge como una vocación desde niño, como te decía. Uh-huh. Ahora, ya hemos tenido en el programa invitados de Comunidad Ciudadana. Han opinado, recién estaba empezando esta coyuntura y todo este problema de la pandemia que estamos atravesando ahora, pero ¿cómo has estado trabajando Comunidad Ciudadana con eso, tú personalmente? Bueno, tengo una trayectoria política que viene desde las plataformas políticas, desde las plataformas ciudadanas, desde los grupos autoconvocados y autoconformados que hemos estado trabajando siempre en contacto con la sociedad y a veces, algunas veces con los partidos, otras veces sin los partidos, pero de una forma continua. Uh-huh. Entonces, eso nos ha permitido tener sensibilidad con lo que está sucediendo y tener mayor sintonía con la gente.
Entonces, mi trabajo y el trabajo del equipo que tenemos, que en realidad es gente joven, que la mayoría es de nuestra tanda, de nuestra generación, que busca más bien ayudar a la gente y también crear una visión de país. Nos hemos estado primero autoconvocando en lo posible en el tema de la resistencia. Obviamente hemos estado formando, apoyando, etcétera. Y ya ahora en la pandemia, que es más difícil movilizarse y bueno, nosotros no estamos en gestión de gobierno, estamos más bien al margen de la gestión, nos es difícil movilizarnos, pero sí hay formas de ayudar. Hemos estado entregando algunos donativos, yo he estado moviéndome un poco por mi barrio, hemos estado moviéndonos con las juntas de vecinos para ver algunas carencias que tienen y por supuesto el partido también está iniciando labores sociales. Carlos Mesa ha propuesto de que se ha lanzado, perdón, una iniciativa de ayuda a la gente necesitada y estamos en la conformación de esos equipos que van a salir al resguardo y al respaldo de la gente que está necesitando. Este tema de formar la Red Nacional de Voluntarios que propone Carlos es justamente para darle llegada a toda esa gente que no ha podido ingresar o cobrar los bonos, ya sea por marginalidad, por lejanía, por ignorancia, incluso porque no tienen conocimiento de los bonos o porque también existe engaño. Y las mismas juntas nos han ido mencionando, ¿no? Que las prácticas políticas de antes, de que si no estás con el partido o estás en contra, pues el beneficio no es para ti. Entonces, todo eso hemos estado coordinando a nivel social, hemos estado coordinando a nivel territorial y estamos trabajando de esa forma y esperando a que la cuarentena se flexibilice para que podamos hacer más tangible el trabajo y obviamente cooperando con la gente y también con nosotros, con las otras iniciativas, porque hemos visto que existen varias iniciativas a nivel nacional que están rindiendo frutos y que nos sirve, ¿no es cierto? Perdón, ¿me escuchas? Sí, 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 no te preocupes. Entonces, estamos en ese sentido tratando de colaborar con la sociedad y obviamente en sintonía con la población. Increíble. Sí, realmente más que algo partidario ahorita, ayudar a Bolivia es una prioridad, ¿no? De todos como bolivianos. Tenemos que ponernos la mochila y sacarla adelante como se pueda. Eh, recientemente, bueno, no recientemente, se te invitó a que hagas un análisis sobre las primeras encuestas, no sé si te acuerdas. Sí, por supuesto, sí, recuerdo. Ahora, lo que te comentaba era que ha crecido en las encuestas el MAS. Yo no sé, es preocupante. Tal vez podrías hacer un análisis ya un poco, tal vez saliendo un poco del rol de candidato, más como politólogo que eres. Bueno, yo tengo una percepción práctica de las encuestas. Nosotros el año pasado, mientras hemos estado en campaña, Ujú. las encuestas siempre responden principalmente a los contratistas, a la gente que contrata y paga por las encuestas, y también hay empresas encuestadoras que tienen una línea política. Además de que se tiene que saber cuál es la metodología de estudio de cada encuesta. El año pasado muchas encuestas han sido distorsionantes de la realidad. Es un método que se ha utilizado mucho tiempo y en muchos países de crear una realidad ficticia a través de encuestas que producen o que alivianan el fraude. Eso se ha visto mucho en México, por ejemplo, el PRI, Ujú. muchos años, muchas elecciones en sí, ellos lanzaban encuestas, mostraban al PRI como ganador y en realidad iba suavizando lo que iba a ser el fraude final. Esa ha sido nuestra experiencia en la anterior elección. Nosotros hemos visto un fraude monumental que desde un inicio ha sido respaldado por ciertas encuestadoras, pero que en la práctica y en la calle se sentía el respaldo de la gente de otra forma. Estaban de acuerdo con las propuestas, había muy buena recepción en la gente, en la calle, en plena campaña y se veía más allá de los medios de comunicación en las redes. Entonces, yo veo las encuestas como un retrato de cierto momento. Ahora lo que estamos viendo y lo que estamos padeciendo es ciertamente la realización de encuestas
pero que obviamente tienen un fin y que están reflejando un momento. Yo creo que si bien la gestión de la presidenta tiene bastante aprobación, no es un reflejo de la intención de voto que vaya a tener el día de la elección. ¿Por qué? Porque estamos en un gobierno de transición y que lastimosamente está sumergido en muchas coyunturalidades que hacen que el conflicto social, político y en este caso de salud produzca cambios muy rápidos en la percepción del votante. Entonces, eso hace que el día de la elección, cuando sea que se determine que llegue, la votación va a ser bastante emocional y también va a estar sumergida en bastante ausentismo por el tema de la salud, justamente por el miedo al contagio, por esta política que tenemos que tener de distanciamiento social, etcétera. Entonces vamos a llegar a una elección que va a ser primeramente reñida, segundo con un distanciamiento y un ausentismo bastante importante porque la gente va a tener miedo de ir a votar, y tercero, con un MAS que si bien se ve fuerte en las encuestas, basta ver su accionar para ver que es un partido que está fragmentado, que no tiene liderazgo, que no tiene un proyecto político, que su candidato a presidente no es la persona idónea y es más, representa todos los vicios que ha tenido el MAS durante 14 años. Entonces, es un partido y una propuesta y un candidato que han tenido un tope, que han tenido un grado de crecimiento que más bien su crecimiento es para abajo. Y como yo mencionaba alguna vez en las entrevistas que me hicieron respecto a las encuestas, lo que hay que leer es de una forma diferente, hay que tener una lectura diferente. ¿En qué sentido? Que si bien ahora el MAS tiene por encima del 30% de respaldo, hay que ver que ellos antes, allí por el 2014, 2015, antes del referéndum, en la anterior elección del 2009, ellos han tenido un respaldo por encima del 50%, llegando incluso al 64%, lo que muestra que el MAS en realidad ha perdido la mitad o más de su respaldo político, de respaldo al caudillo que ya no está, y de respaldo al proyecto y credibilidad principalmente. Entonces lo que estamos viendo es el retroceso del partido respecto a la gente, a la propuesta, y por supuesto que ya no tiene la sintonía social que requiere un partido político para ganar una elección. Entonces, en ese sentido, el MAS está retrocediendo en todos los aspectos y llegado el día de la elección seguramente van a tocar un piso de un 20%, estimo yo. No van a ser la primera fuerza política. Ciertamente van a tener votación y van a tener una bancada importante, pero no van a ser los ganadores porque en realidad está en franco retroceso el proyecto político del MAS. Y lo más factible es que no hay que ser un erudito para darse cuenta que si hay elecciones próximamente, vamos a tener que ir a una segunda vuelta. Por supuesto, porque ahora lo que está en juego es justamente la propuesta y la visión de país. La gente ya no quiere campaña política. Hemos estado más de un año y medio en campaña política, en los medios, en la calle, molestando o incomodando a la gente en algún punto, en otro punto no, pero la gente ya se ha cansado y es más, los mismos militantes y los mismos candidatos ya están cansados. Entonces, lo que vamos a tener ahora es un voto, obviamente, eh, sumergido en la coyuntura del coronavirus, pero que también la gente está esperando principios claves, renovación política, una renovación de rostros, de gente, no solamente juventud, sino que también gente que quiere aportar, que no está manchada con los vicios políticos, y una propuesta clara y clave que va a permitir proyectar a Bolivia los próximos 10 años. Eso significa un nuevo relato político, un nuevo futuro, una nueva proyección, un nuevo programa de gobierno que va a permitir a los bolivianos salir del relato masista, salir de estos años del proceso de cambio y realmente entrar en un proyecto diferente de los siguientes años. Ahora, ¿cuáles son los partidos que ofrecen eso? ¿O quién? Ciertamente hay programas sólidos, creo que Carlos Mesa y con el equipo que tenemos se ha mantenido en la línea de la coherencia.